Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes. En unas horas solamente estará la ciudad de La Habana arribando a su 495 aniversario. De eso estaremos hablando la próxima semana en nuestra mesa redonda, pero hoy podemos dar un adelanto, porque este es el primer aniversario de la añeja capital de Cuba, que se celebra con una inauguración que fue el pasado 24 de febrero de una obra fundamental para el alma de la capital. Hablo del Teatro Martí, restaurado por la oficina del historiador de la ciudad, y me place muchísimo que hoy estrenemos en la mesa redonda Volver al Teatro Martí, una realización del grupo de audiovisuales de la oficina del historiador, pero que tengamos también, en la mesa a dos representantes de esa oficina, de la oficina del historiador de la ciudad, a la ingeniera Mariela Mulet Hernández, quien es la jefa del grupo de inversiones Prado de la oficina del historiador, y también a la arquitecta Isabel Marilín Mederos Pérez, quien es la proyectista general de la obra de restauración del Teatro Martí. Unos 15 minutos que podremos conversar, porque el documental Volver al Teatro Martí tiene aproximadamente 41 minutos de duración, y quiero comenzar precisamente con Mariela hablando de la obra, una obra costosa, sí, y compleja. Muy. Porque además estuvo demasiado tiempo quizás sin intervención de reconstrucción. Sí, exactamente. O sea, la restauración verdaderamente, o sea, sin contratiempos importantes, comenzó en el 2006. Y la ya por parte de la oficina del historiador, sí, porque hubo otros intentos antes. Sí, estuvo implicado Cultura, el gobierno, tengo entendido, pero bueno, el grupo de inversiones nuestro, la oficina del historiador, se hace cargo de la inversión en el 2006. Ya como este proyecto que vemos terminado, esta obra, pero decía, de una complejidad tremenda. Usted, sí, te tocó buscar en muchas partes del mundo, porque se busca reconstruir tal cual, rehabilitar el Teatro Martí siendo fiel a sus orígenes. Sí, sobre todo porque el Teatro Martí es una obra de grado patrimonial 1, o sea que hay que respetar, hay que restaurar exactamente como era originalmente el teatro. Claro, y estamos incluyendo todos los sistemas que lleva un teatro moderno, pero, o sea, el inmueble como tal sí debe ser restaurado tal y como era originalmente. Sin embargo, se dice en el propio documental que esta es una obra que tenía una flexibilidad en cuanto a admitir cambios en su estructura. Marilín. Sí, esto es un importante representante de los teatros del siglo XIX en Cuba. Y como tal era un teatro que tenía mecanismos debajo de la platea que se ponían de manera horizontal para poder realizar diferentes tipos de actividades. Ahí se celebró la primera asamblea constituyente, se realizaban bailables también, en fin, muchas. Es decir, lo que eran las butacas se podían cerrar. Se quitaban y se ponía otro tipo de equipamiento para esos fines. Pero dice que, lo que entendí, no soy entendida en esta materia, lo que entendí es que como obra arquitectónica en sí misma aceptaba cambios sin modificar su estructura fundamental. Él aceptaba esos cambios. Como teatro al fin tenía muchas posibilidades de mecanismos, además en la parte de mecánica escénica. En esa época estos teatros, los mecanismos de telón eran telones pintados de papel, que se podían doblar, se hacía muy flexible usando los mismos recursos. Pero con el tiempo fueron cambiando todos los sistemas teatrales, y uno de los retos más grandes que hemos tenido es precisamente poder salvar este teatro de grado patrimonial 1, salvando todos sus valores arquitectónicos históricos y adecuando las nuevas tecnologías teatrales de este siglo XXI. Eres una mujer muy joven, fue un desafío tremendo, ¿no?, hacer una obra de restauración de esa envergadura. Fue un gran reto, el mayor que tuvimos hasta ese momento, porque además no se restaura un teatro todos los días. Y era un teatro que además hubo que hacerlo prácticamente nuevo, porque estaba en un grado de deterioro muy grande, y reconstruirlo todo a partir de investigaciones históricas, de fotografía, todos los diagnósticos, levantamientos que se hicieron también, que se hacen como metodología de restauración al intervenir un tipo de obra de este tipo. Y después, bueno, investigar e informarnos qué pasa con estos teatros en el mundo que forman parte de esta familia de teatros del siglo XIX, que en el resto de Cuba hay otros, como el Sauto, el Terry, el Caridad. Y bueno, en general supimos que se restauran hasta la embocadura, y después la Torre de Tramoya son de nueva construcción. Embocadura. Sí.
Ellos se restauran desde la entrada del público hasta lo que es la embocadura, donde se divide la parte del público con la tramoya, donde van generalmente un telón pintado, y después la torre de tramoya se hace de nueva construcción para poder traer los sistemas teatrales del siglo XIX hasta el nuevo siglo XXI. Y eso se hizo en este caso también. En el Teatro Martí todos los sistemas teatrales fueron nuevos. Mecánica escénica, luces y audio. Y aire y también ventilación. Es decir, la ventilación original. Esta es la parte relacionada con los sistemas teatrales. Otro de los retos fue adecuar este tipo de obra, que yo pienso que es uno de los peores retos, a los nuevos sistemas de lo que es climatización, los sistemas contra incendio. Porque generalmente, como estos inmuebles no tenían sistema de climatización, no tienen en las áreas necesarias para poderlos desarrollar. Ah, pero hay una cosa, se dice en el documental, se recuerda un artículo de Nidia Sarabia hablando al principio de la Revolución, año 65 más o menos, que era importante y le llamaban el Coliseo de las 100 puertas. ¿Tiene 100 puertas el Teatro Martí? No tiene 100, pero casi 100 puertas, contando todas las puertas, incluyendo las interiores. Yo una vez la conté y eran alrededor de 80 y pico de puertas. Era el Teatro de las 100 puertas porque actuaba con las puertas abiertas, el nivel de ruido de la ciudad era mínimo y además había calor, no tiene climatización, y se abrían todas y las fachadas prácticamente se convertían en fachadas virtuales, con las pilastras que tienen como teatro neoclásico que es en la fachada, y lucía muy elegante, muy bonito, muy esbelto, pero el nivel de ruido de la ciudad ha aumentado mucho. Y además el calor también. El otro desafío era reconstruir jardines, porque el Teatro Martí, según lo que he visto, lo que he podido ver del propio documental, es que también no era solo el teatro en sí mismo, sino todo lo que rodeaba el teatro. Este teatro tiene similitudes con el resto de los teatros del siglo XIX, que son teatros de tipología, lo que se llaman italianos o de enfrentamiento. Tienen una planta en herradura, tienen características similares, los palcos, el gallinero que se le llama en el nivel superior, pero sin embargo se diferencia, lo que lo hace diferente es las áreas jardinadas alrededor tan grandes que tienen y los vestíbulos que son muy pequeños, porque los entreactos casi siempre se hacían en las áreas exteriores, en el área de cafetería, que además tienen en las áreas de jardín. Y estas fueron una de las cosas que se restauraron, siguiendo por lo menos los objetos que habían en el siglo XIX de este teatro, es la marquesina, los kioscos de venta, el kiosco de la cafetería, los bancos, en general, recreando el ambiente y lo que era el diseño de la... ¿Tuviste que estudiar mucho? Sí, se estudia mucho y además nos basamos nosotros tenemos en la oficina un departamento de investigaciones históricas, que es de las primeras cosas que se hacen cuando se enfrentan este tipo de obras, es ir a toda esta investigación a través de archivos, resúmenes, escritos, publicaciones de la época, fotografías, y a partir de ahí leyendo todas estas documentaciones y además tratando de también interpretar lo que nos llega en el mismo inmueble, vamos recuperando todo lo que es el patrimonio. No había videos, pero había mucha imagen, por lo menos no solo, digamos, fotografías, sino dibujos y todo de la época. Dibujos y también descripciones. Habían revistas y publicaciones de la época que describían los ambientes, los colores, las características, el tipo de atmósfera que tenía este tipo de teatro. Ya dentro de la Revolución, Mariela, se hicieron otros intentos de restauración del Teatro Martí. De hecho, yo recuerdo a Enrique Núñez Rodríguez, que era uno de los seres más entrañables del periodismo y de la cultura cubana, preocupado porque le habían dado la tarea de ocuparse de la restauración del Teatro Martí después que luchó tanto por que se restaurara, y decía: yo no voy a vivir suficiente para verlo. Desgraciadamente así fue. Es decir, hubo periodos anteriores en que la inversión no funcionó. En este caso, ¿en qué medida les sirvieron a ustedes también para su trabajo? Sí, la última restauración que se hizo fue en los 60. Y realmente, o sea, la falta de mantenimiento contribuyó a que rápidamente se deteriorara. En el momento en que cogemos el teatro, prácticamente lo que se conservaba era todo el tema de la fachada, las cerchas originales, que logramos restaurarlas y volverlas a colocar en su lugar, y todo lo demás estaba completamente destruido, desgraciadamente. O sea, que hubo que intervenir prácticamente en todo el teatro. Ya le digo, desde comenzamos con el tema de la cubierta para poder protegerlo y poder realmente comenzar los trabajos de restauración en su interior, hasta montar todos y cada uno de los sistemas que, como decía Marilyn, cuenta el teatro hoy mismo y que es importante
que los lleve y enmascararlos de una manera en que no se vea. Para eso pudimos contar con el apoyo de muchísimas instituciones y muchísimos organismos que nos ayudaron muchísimo dentro y fuera de la oficina del historiador de la ciudad. Muchos sistemas específicos que sin la ayuda de Tecnoescena no hubiésemos podido montarlo, por ejemplo, todos los sistemas de mecánica escénica, luminotecnia, que la oficina realmente no cuenta con ese tipo de especialidad, digamos. Todos los temas de restauración no fue fácil porque muchos de los muchachos graduados y estudiantes de la escuela taller contribuyeron al tema de la restauración del teatro, de elementos que se conservaban y pudieron reproducirse por suerte, tal y como eran originalmente. La empresa constructora nuestra, que está muy capacitada también para los temas de restauración, fue muy importante, y contamos también con muchos artistas con los que siempre contamos con su apoyo, y a través del fondo, a través de Caguayo, pues podemos contratarlo por suerte, y realmente son ya parte de nuestro equipo, ¿no? Ahora, siempre se ha dicho que uno de los problemas que tienen las inversiones en Cuba es que a veces los inversionistas no le dan seguimiento y no hay exigencia. No fue el caso. No, para nada. Es decir, ¿cuán satisfecho está el equipo inversionista de esta obra con el resultado? Bueno, mire, realmente estamos muy satisfechos. El trabajo de la inversión no resulta fácil, sobre todo con los problemas que tenemos hoy en día. Realmente es complicado, o sea, darle seguimiento a que todo quede perfectamente bien es complicado. Nos lleva muchísimo trabajo, muchísimo tiempo hay que dedicarle, pero por suerte al menos el grupo que estuvo en el Teatro Martí es un grupo muy especializado. Hemos hecho obras muy importantes y tenemos por suerte una vasta experiencia. Casi la mayoría tenemos de 20 años en la oficina del historiador, ¿no? Y realmente nos sentimos muy complacidos. ¿Ustedes vinieron como mujeres, como representantes, o es que son equipos muy femeninos? Porque, bueno, Eusebio mismo, cuando ha venido a la mesa redonda, tiene una gran confianza en la mujer al frente de estos proyectos. ¿Son todas mujeres las que han estado al frente de este...? No todas, pero sí gran parte, sí, somos casi todas mujeres. La mayoría. La mayoría, bueno, la mayoría. Hay un momento, yo he visto a retazos, fragmentos del documental, porque prácticamente está terminado en las últimas horas, así que estoy tan virgen de su mensaje como puede estarlo en nuestra teleaudiencia. Apenas he revisado algunos fragmentos, pero sí, entre lo que vi, Eusebio Leal llamaba la atención sobre las obras que también se van levantando alrededor del Teatro Martí. Yo como que veo que el grupo inversionista que dirige Mariela se llama Prado, digo, tiene que ver con la calle Prado, tiene que ver con los alrededores también del Teatro Martí, y si también estaremos a punto de hablar un día aquí en la mesa de la restauración del Capitolio. Sí, sí, a ver, nuestro grupo, bueno, ha hecho, tenemos ya todo el paseo del Prado en nuestro haber, y la restauración del Prado en sí como paseo realmente creo que fue algo muy importante. O sea, hemos logrado darle un mantenimiento que nos ocupamos a diario de ello, y ahora realmente estamos enfrascados en el Capitolio. La tarea del Capitolio, vaya, nunca habíamos hecho una obra de esa magnitud. Y va bien, o sea, yo creo que sí, que próximamente pudiéramos hablar del Capitolio. Se está haciendo un enorme trabajo en el Capitolio, sobre todo muy complicado porque lleva muchos sistemas que este inmueble no tenía, e incorporarlos ahora, sistemas que prácticamente ya están inservibles y hay que sustituirlos en su gran mayoría, a menos de que estamos reutilizando algunos de ellos. Pues nada, es un trabajo muy importante, sobre todo además porque cuenta con muchísimos elementos. Todo es restauración pura, como elementos de bronce, de mármol. Es una belleza, la verdad, claro, y muy importante. Elementos que ya hoy, en esta época, hay que crearlos de manera muy específica porque no se producen a nivel industrial. No, por suerte se conservan bastante bien este tipo de elementos, y solo en algunos casos que estamos restaurando sería sustituir pequeños elementos, claro, que lo conforman, pero en este tipo de elementos está muy bien. No es el caso del Teatro Martí, que casi todo es nuevo prácticamente. ¿Está contenta también Marilyn con la obra? Como sí, arquitecta de una restauración tan compleja. Yo con el Teatro Martí me siento muy satisfecha. Realmente haberlo visto como lo vimos desde el inicio, como decía Mariela, que lo que tenían prácticamente eran las fachadas de piedra, las cerchas de la cubierta,
y parte del falso techo general y no tenía más nada, y verlo realizado como quedó, realmente me siento muy satisfecha. Bueno, gracias a las dos, gracias a Magda Recic, directora de comunicación de la Oficina del Historiador, y gracias a Eusebio Leal, que siempre nos da motivos de satisfacción y de esperanzas, porque cuando uno mira la obra terminada del Teatro Martí, piensa también la maravilla que nos espera cuando se termine el Capitolio y todo lo que se sigue reconstruyendo en La Habana, y porque uno ansía que se vaya extendiendo con esa obra benefactora sobre el resto de nuestra capital. Gracias de nuevo, los invitamos a ver esta obra, estreno absoluto, que agradecemos. Llamo la atención sobre algunos problemas de audio que quizás en algún momento se pudieran presentar, y nada, que seguramente veremos a lo mejor una reedición del documental ya más completa, pero por lo pronto agradecer que esté tan terminadito y que nos enseñe por dentro, de la mano del propio Eusebio Leal, la maravilla de este teatro restaurado que el 24 de febrero del 2014, como corresponde a una fecha trascendente en la historia de Cuba, fue reinaugurado para todas las cubanas y los cubanos. Los dejo con volver al Teatro Martí. Los que alguna vez fuimos en los años 60, tenemos toda la nostalgia viva, y qué lindo volver al Teatro Martí para las nuevas generaciones, que sea la prueba de lo que puede el arte, la voluntad y la obra restauradora de la Oficina del Historiador de la ciudad. Felicidades a La Habana y a su grupo de trabajo que la hacen cada día más bonita. A ustedes gracias también. La reinauguración del teatro es un tributo pequeño y modesto a la obra de la nación cubana. Gracias al líder histórico de la revolución, que tuvo la visión en memorable Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de plantear resueltamente que la cultura era lo primero que teníamos que salvar. Y lo cierto es que ella ha marchado siempre paralela al gran desafío histórico que supone la nación, su vida, sus propósitos, sus sueños, sus esperanzas. El 24 de febrero de 2014, coincidiendo con el día del reinicio de nuestras guerras de independencia, se volvían a abrir las puertas del Teatro Martí. Comenzaba así otra batalla, la de reconquistar al público que ya lo daba por perdido y a ese que nunca había entrado en él. Desde su reinauguración se han realizado numerosas presentaciones, entre ellas destacan la del Teatro Lírico con la antología de la zarzuela cubana, el segundo encuentro internacional de jóvenes pianistas, los homenajes a Esther Borjas y Rosita Fornés, la presentación de las compañías Liz Alfonso e Irene Rodríguez, el ballet en The Dance y el sexto Festival Internacional de Música de Cámara Leo Brauer. A 130 años de su apertura, las cortinas del Teatro Martí vuelven a correrse y a hacer historia. Miles de trabajadores de la Oficina del Historiador de La Habana, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el gobierno y el partido del municipio y de la provincia, así como instituciones de servicios, empresas estatales y del Ministerio del Interior, contribuyeron a que este sitio resurgiera después de 4 décadas sumido en el abandono. El Teatro Martí, finalmente. ¿Cuánto tiempo desde aquel día en que por primera vez, después del abandono de la obra de restauración, emprendida en la década de los años 80 y jamás concluida, volví al teatro y en este mismo sitio contemplé la ruina de toda la obra? Se veía el cielo, se había perdido totalmente la parte de la embocadura del teatro. Observemos esas imágenes que resultan tan importantes para no olvidar. Quizás ese sea el lema de uno de los trabajos que a lo largo del tiempo fui escribiendo, más que con letras, con fotografías, con el sistema de antes y después.
El Teatro Martí tiene un significado particular para Cuba en todos los tiempos y hoy especialmente. Primero, porque es el teatro antiguo de la ciudad que lleva el nombre del apóstol de la independencia de Cuba. Segundo, porque aquí, en el teatro, ocurrieron algunos de los acontecimientos más importantes de la historia política y cultural de Cuba. Fue aquí donde sesionó la Asamblea Constituyente en 1901. Fue aquí donde se escuchó el voto negativo de Salvador Cisneros Betancur contra la enmienda Platt, la intervención permanente, el menoscabo de la soberanía. Fue aquí donde se reunieron en muchas ocasiones las agrupaciones sociales, cívicas, sindicales, para celebrar sus festejos. Ahora yo les invito a través del guión del programa a conocer la historia. El teatro se construye en la posguerra del 68 al 78, en la guerra de los 10 años. Finalizada esa guerra, unos terrenos que hasta ese minuto habían sido parte de la defensa de la ciudad, al pie de la muralla, habían como 2 franjas del terreno que llegaban hasta el Paseo del Prado. Esas 2 franjas de terreno se sometieron a subasta y empezaron los compradores a adquirir los terrenos. Entonces el señor Ricardo José Irijoa, ella se compró 3 terrenos de la manzana número 15, que es la que está conformada por Prado, Dragones, Zulueta y Teniente Rey, formando la esquina de Dragones y Zulueta. Que por cierto, en aquel momento Zulueta era la calle Central. Él adquiere 3 terrenos y con esos 3 terrenos él construye su teatro. Así como Teatro Irijoa se inauguró el 8 de junio de 1884 con una función benéfica ofrecida por la Sociedad Protectora de Niños, El Buen Pastor. Era un homenaje, era para recaudar dinero para los niños pobres, una sociedad que se llamaba Del Buen Pastor. Y entonces los músicos que dieron el concierto, Jorge Ankerman a la cabeza, todo el mundo se puso de acuerdo para dar esa inauguración gratuita de forma de que todo lo que se recaudara se le diera a esa sociedad favorecedora de los niños pobres. O sea que tuvo un arranque como que muy romántico y bonito. El teatro lírico inauguró el repertorio del Martí. Óperas, operetas, zarzuelas y el picaresco teatro musical de la época fueron los protagonistas de sus primeras funciones. Su inauguración fue de un impacto aplastante. No hubo un solo periódico local que no hablara de las bondades que ofrecía ese teatro que se acababa de abrir. Fue impactante para los habaneros, tanto para el público que asistía como para la crónica de personas prestigiosas, como el poeta José Fornari, como el poeta Julián del Casal, Bachiller. O sea, hay crónicas de personajes de la literatura y de la prensa habanera enamorados absolutamente de este edificio. Por su particular distribución, el teatro era un edificio susceptible de aceptar innovaciones estructurales, y los cubanos fueron atrevidos en estas soluciones. Primero, por combinar los requerimientos climáticos de la isla con las necesidades de aislamiento propias de un teatro, y, por otra parte, los incendios frecuentes exigían especial atención sobre su planeamiento. Es un teatro ambulante, de verano, fue un teatro que tiene en su estructura y en sus componentes, está previsto, porque era así en Madrid, y eso viene trazado desde allí, que él pertenece a esa tipología. Es un teatro que estaba previsto desarmarlo durante el invierno y armarlo en el próximo verano en otros puntos de la ciudad. Entonces, sencillamente, ese teatro nunca se llegó a desarmar porque la colonia terminó, la administración que entró fue la norteamericana y nunca más ese teatro se desarmó, se quedó ahí como si fuera un teatro permanente, que no está concebido para eso. Construido sobre una estructura integrada por 20 columnas de hierro y otras menores de igual número para sostener los entrepisos, el Teatro Martí fue pionero en estas novedades. Este elemento exclusivo se vio completado con el diseño de hermosos jardines laterales
con cascadas, flores, surtidores y estanques que rodeaban el edificio. El teatro, a pesar de que tiene espacio para verse construido en esquina, se proyecta con una fachada principal hacia la calle Dragones y una fachada lateral hacia la calle Central o Zulueta. Y ya el Centro Gallego había construido unos portales que todavía están ahí, a la redonda, es decir, que forman la esquina de Prado y Zulueta. Sin embargo, vamos a ver que el teatro no continúa con esos portales. El teatro se retira de los portales como 20 metros y deja mucha área verde alrededor. Mucha área verde, muchos jardines. Y coloca una marquesina para entrar desde la acera hasta la puerta de entrada, una marquesina para proteger al público de la lluvia. Entonces, ese teatro no tiene un vestíbulo. Los teatros, estos de verano, ambulantes del siglo XIX, ninguno de esos teatros tenía lugares de descanso para el público techados, como los vestíbulos conocidos en los teatros permanentes, por ejemplo, como el Tacón. El público descansaba en los jardines, al aire libre. Y había una terraza también al aire libre, con una balaustrada, con unas estatuillas muy simpáticas, con jarrones en la azotea. Entonces era neoclásico, ecléctico, muy sobrio en su fachada, con unos revestimientos de piedras y manitas, conformando unas columnas muy esbeltas y dando esa fachada medio neoclásica sobria que da imagen de lo importante de un edificio social, de un edificio que tú enseguida distingues que no es una vivienda, que no es un hotel, que no es una iglesia, que se trata de otra cosa. O sea, él da una fachada de teatro a la ciudad. Inmediatamente que entras al teatro te das cuenta que tiene un vestíbulo muy estrechito, que es como un vestíbulo de distribución. Es decir, el que llega ahí es para ir o a la platea o subir por la escalera hacia el nivel de los palcos. El teatro dentro de la sala, que se ve de un golpe de vista la sala completa, está distribuida en 3 niveles. La planta baja tiene una platea rodeada de un anfiteatro de 3 hileras con butacas de respaldo alto. El escenario era un escenario de 26 varas de fondo por 25 varas de ancho. Imagínense, ese escenario ocupaba casi que todo el área, era área idéntica a la platea. Y era una de las cosas que caracteriza a los teatros estos de verano ambulante, que tenían unos escenarios muy, muy generosos. En el segundo nivel era absolutamente de palcos, divididos en palcos. En cada palco cabían hasta 10 personas, bien acomodadas, y detrás de este nivel de palco había una baranda para alojar a personas que desearan ver de pie, permanecer de pie, se les permitía la entrada ahí. Y luego en el tercer nivel estaba la tertulia, destinada a personas modestas, personas pobres. Esa tertulia estaba dividida en 3 secciones. En la de la izquierda para señoras solas. Pobres blancos estaban a la izquierda y en el centro. A la izquierda, la señora. En el centro, damas y caballeros. Y a la derecha, negros. En este teatro se permitió la entrada de los negros a la tertulia, con una entrada independiente que era por la calle Zulueta. En 1899, concluida la Guerra de Independencia, los herederos de Irijoa vendieron el teatro a Enrique Pastoriza, quien lo hizo llamar Eden Garden, influenciado por la cultura norteamericana que había llegado con la primera intervención. En 1900 fue reconstruido, fecha en que, a tenor de los cambios políticos de la época, se rebautiza como Teatro Martí, en memoria del héroe nacional de Cuba. La propia familia de José Martí presenció la función que inauguraba la nueva etapa del teatro. Pero para la cultura cubana, lo entrañable, lo esencial, lo extraordinario, es lo que pasó en el ámbito teatral. Las grandes figuras que vivieron en este espacio, figuras que todavía hoy, algunas de ellas viven y pueden contar la historia de las emociones contenidas, sobre todo cuando se les invita a llegar al sitio y contemplar el renacimiento de este lugar.
Los primeros años de la República caracterizan al Teatro Martí como el escenario ideal para la zarzuela española y nuestro teatro bufo. De vez en vez se presentaba alguna compañía europea de ópera y desde 1926 sus presentaciones alternaron con exhibiciones cinematográficas. El 8 de agosto de 1931 se presenta en el Martí una compañía donde están las raíces de la zarzuela cubana de nuevo tipo. Amasada esta idea hacía ya varios años por el escritor Agustín Rodríguez y apoyado por el compositor Gonzalo Roig, se materializa con el arrendamiento por 5 años del teatro para presentar una compañía de arte nacional, formada por artistas cubanos, con repertorio cubano. Yo debo tener cara de viejero, porque vieja que miro, vieja que se mete conmigo. En la etapa inicial de la labor de esta compañía se destaca el debut, el 25 de agosto de 1931, del villaclareño Federico Piñero, quien apareciera ante el público por primera vez como el gallego, junto al negrito Alberto Garrido, con quien formaría la legendaria pareja. Ellos y Candita Quintana como la mulata fueron los responsables de la consolidación de la compañía en el gusto del público. Esta cara la conozco yo. Esa es la cara de su madre, desgraciado. El 26 de marzo de 1932 se produce el acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la zarzuela cubana. La compañía Suárez Rodríguez del Teatro Martí estrena la comedia lírica Cecilia Valdés, con un éxito apoteósico que funciona como estímulo para la creación de obras del mismo corte. Entre 1931 y 1936, la compañía del Teatro Martí ofrece más de 300 obras teatrales. Se estrenan obras como María Belén Chacón, Rosa la China, Amalia Batista, y se reponen otras como María Lao y Lola Cruz. El 18 de septiembre de 1935, en el Diario de la Marina, Francisco Ichazo escribe: El Martí ha sido arrendado a una compañía de películas, y las huestes que capitanea Agustín Rodríguez tienen que replegarse con las banderas desplegadas, porque solo laureles han llovido sobre ellas. En la década de los 40 se mantuvo vivo el Teatro Martí a partir de las producciones de la compañía de Garrido y Piñero, que rememoraban más la etapa del Teatro Alhambra. Esto sucede gracias al trío de oro de Garrido, Piñero y Candita, y a actrices de gran calado popular, como María de los Ángeles Santana, Alicia Rico y Blanca Becerra. En los 50 hubo temporadas de vodeviles representados por la compañía de Mario Martínez Casado, y esporádicamente se representan obras del Teatro Universal defendidas por directores y actores nacionales. El teatro es el ámbito de la vida cultural popular. El teatro es el espacio del sainete, el espacio de la confrontación entre las clases sociales y los símbolos que las representan. El teatro es el retrato étnico de Cuba, es la verdad contenida en sus personajes, el negrito, el gallego, el chino, la criolla, todo ello está aquí. Por eso cuando se han realizado algunas representaciones hermosas, como la puesta en escena de la obra de Miguel Barnet, a través de la preparación escénica y del guión escrito por su primo Pineda Barnet, La Bella de la Alhambra recrea un poco lo que fue el mundo teatral de aquella época. Ese otro teatro que se ha perdido queda hoy como referente metido en las piedras, en las maderas y en los palcos de este Teatro Martí. El Teatro Martí no solo fue sede de grandes espectáculos, también de reuniones del Partido Autonomista para su campaña política. El Irijoa resulta ser, como todos los teatros de su tipología del siglo XIX, más que un teatro, un centro
de reuniones, un lugar de encuentro, un sitio donde la gente iba a pasarla bien y a ver no solo una obra de teatro, una zarzuela, sino conferencias, bailes, esgrima. Se convierte en un teatro de un uso múltiple, dado por dos razones a mi modesto entender. La primera, que la platea de ese teatro giraba, se ponía en posición horizontal, en unos cuantos segundos se retiraban las lunetas y como esa platea se ponía a nivel con el escenario, aquello se convertía, como dice la prensa, en un salón de un efecto sorprendente, donde la telonería del escenario se ponía en función de alargar o prolongar la perspectiva de la propia sala y cerrarla por el fondo, y en el escenario se llevan a poner hasta fuentes con surtidores de agua, y eso se convertía en un lugar donde en el centro se podía poner teatro arena, como es el circo, o se ponía lucha isleña, se levantaba un ring y había lucha isleña, o se celebraba una boda, o se dictaban conferencias, o se daba un banquete. Hay un banquete sanguilí donde se ve el piso horizontal y las mesas dispuestas. O sea, un teatro donde ocurría de todo. No puedo llegar al Teatro Martí sin evocar mis conversaciones con Robreño, con Enrique Núñez Rodríguez, ni puedo a través de la memoria de ellos dejar de evocar a Luz Gil, a Candita Quintana, a Esperanza Iris, en fin, a Blanca Becerra, al viejito Bringuier y a tantas figuras del teatro que van a tomar vida en el escenario. Particularmente evocar a Rita Montaner, que tuvo aquí en el Martí uno de los espacios de su gloria artística. En 1951, Rita Montaner sube otra vez al escenario del Martí, haciendo la Dolores Santa Cruz en Cecilia Valdés y una parodia de la vedette Josephine Baker. Con el triunfo de la Revolución, las presentaciones en el Teatro Martí continúan de manera intermitente, hasta que el 21 de abril de 1961 se produce una intervención gubernamental por tercera vez en la vida del teatro. Decidido el Consejo Nacional de Cultura a representar obras de autores cubanos con artistas cubanos, la compañía de teatro vernáculo Carlos Pous y Sanabria se presenta desde 1961 y se crea el grupo Jorge Ankerman, que agrupa a creadores de la estatura de Rodrigo Prats y Enrique Núñez Rodríguez, acompañados de un grupo de artistas renombrados y con experiencia, que ven la posibilidad del renacer de un género que apenas sobrevivía. En 1965 se decide restituirle al teatro los exteriores originales, desaparecidos en 1915 con la construcción de unas edificaciones destinadas a actividades con carácter puramente comercial. El 27 de junio, Nidia Saravia publica en el periódico El Mundo: Cuando el Coliseo de las 100 Puertas se reabra a esta nueva generación, habrá que celebrar en el movimiento teatral cubano una nueva inquietud por el teatro vernáculo y un rescate de los viejos valores que toda revolución socialista reafirma en su paso indubitable hacia un destino mejor del arte nacional. El 2 de julio de ese año, el Teatro Martí reabre sus puertas con las obras El Velorio de Pachencho y El Bravo. Y en los años que siguen, estrenará éxitos como Voy Abajo, Dios te salve, comisario, Arrímate pa' acá, y clásicos del teatro cubano como El Premio Flaco y Santa Camila de la Habana Vieja. Luego de años de ininterrumpidas presentaciones y luchando contra el deterioro natural del tiempo y los prejuicios de algunos funcionarios, el 26 de mayo de 1974 tiene lugar la última función de la obra La Chacota, y el 23 de octubre de 1977 se dispone el cierre indefinido del Martí. Sobre la posibilidad de su reapertura, y designado por el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, como director de la futura institución, Enrique Núñez Rodríguez escribió: Eusebio sabe que la obra del Teatro Martí, por su complejidad, demorará más de lo que la perspectiva de vida prevé para hombres de mi edad.
No voy a ser yo el que dude de su probada facultad de realizar sus más ambiciosos proyectos, por lo que cualquier cosa puede suceder. Eusebio, como director titular, te invito a que des la tercera campanada de la primera función del Teatro Martí en su inauguración. Mucho trabajo ha costado. Ha sido necesario un empeño del Estado en esta obra y llevando como instrumento la oficina del historiador de la ciudad para poder concentrar un esfuerzo en tiempos difíciles y dotar al Teatro Martí de su imagen antigua y sin embargo situarlo en los tiempos modernos. Así, el antiguo Irigoa, inaugurado en 1884, se convierte ahora en otro. Irigoa vuelve a ser y es el Teatro Martí, tal y como fue consagrado poco después de la proclamación de la independencia de Cuba y el fallido intento republicano que fue abortado con la ocupación militar y la intervención de 1905. Por tratarse de un edificio con grado de protección 1, de acuerdo con la ley número 2 de los monumentos nacionales y locales, toda intervención constructiva está subordinada a la conservación y recuperación de sus valores histórico-arquitectónicos. En casi todos los recintos teatrales, lo más importante no es ya el espacio mismo que puede ser reconstruido. Hay grandes teatros en el mundo que fueron destruidos por el fuego y vueltos a edificar. Por ejemplo, la Fenice en Venecia, destruida por un incendio, la propia Scala en Milán, destruida por las bombas incendiarias. Pero lo que siempre dicen los actores y lo que me hablan los entendidos es que lo importante es lo que pasó allí. Lo importante es lo que vive en ese espacio, lo que está metido en sus paredes, lo que ilumina y alienta una especie de mística de la cultura que en esta restauración plenamente se recupera. Me complace invitar a las principales figuras que han actuado en la restauración: arquitectos, ingenieros, decoradores, mecánica escénica, a todos los que han trabajado para hacer posible su renacimiento. Más allá que un privilegio, que por supuesto lo ha sido el tremendo reto de restaurar este teatro para los cubanos, para las nuevas generaciones de cubanos, siempre teniendo en la memoria, por supuesto, a las personas que lo visitaron antes, que hicieron de este un teatro muy importante para la cultura cubana, pero además de eso, personas que intervinieron en él, en sus estructuras y que hicieron que fuera posible tenerlo hoy. En el año 65 se había hecho una remodelación intentando la revolución rescatar ese edificio tan deteriorado que se le decía que tenía tantos valores, que era tan importante, y sin embargo lo que les llegaba a los artistas a sus manos eran unas cuantas tablas carcomidas, unas filtraciones que atravesaban los 3 pisos del teatro, unos camerinos podridos y comidos de comején. Era muy difícil sostener la idea de que el teatro era muy importante en esas condiciones. Así que en el 65 la revolución se da la tarea de cerrar el teatro y arreglarlo y devolverlo, ya en medio de un movimiento incluso cultural novedoso que respondía a los nuevos preceptos políticos y administrativos de una revolución triunfante. Por lo tanto decían, hay que cambiar hasta para qué va a ser el teatro, para quién va a ser el teatro, todo eso hay que redefinirlo, y en tanto lo vamos a remodelar y lo vamos a abrir como es debido. Se produce una intervención estatal en la revolución, que debo decir que es la tercera intervención estatal que ocurre en el teatro. El teatro había sido intervenido en la colonia, fue intervenido en la República y fue intervenido en la Revolución, por distintas razones, pero tuvo 3 intervenciones estatales. La nueva intervención del Teatro Martí partió del respeto al diseño con que fue concebido. Sus 3 pisos corresponden a los niveles interiores de platea, balconi y tertulia. Su interior, de clásica planta en herradura, posee la típica distribución de platea con butacas, palcos con sillas y tertulia con bancos corridos a modo de anfiteatro.
Desde que comenzó la obra, que ya un poco que fue heredada, hemos tenido que asumir todo el proceso de restauración desde las cerchas hasta la terminación en sí de la obra. Para ello hemos tenido que contratar todos los materiales de restauración que se han utilizado en ella, así como todos los sistemas que se van a utilizar en el teatro. Por ello podemos decir y podemos garantizar de alguna manera que todos los tantos materiales de restauración, así como todo el equipamiento que se va a emplear en el teatro es de la más alta calidad. Podemos decir sin error equivocarnos de que este podrá ser uno de los teatros mejor equipados y mejor preparados con los que podrá contar la ciudad. La obra recuperó para La Habana y para Cuba un teatro histórico con su imagen original, a la vez que asumió la tecnología escénica contemporánea con un excelente nivel de confort para los espectadores. El reto más importante del Teatro Martí es que además de restaurar el inmueble con todos sus valores arquitectónicos y patrimoniales, hay que actualizarlo tecnológicamente desde el punto de vista de los sistemas teatrales. Para eso el concepto que hemos utilizado de intervención es la restauración de toda su arquitectura, de la entrada del público hasta la embocadura donde va el telón pintado, y de ahí para atrás la nueva construcción de la Torre de Tramoya, donde se irán a poner todos los sistemas teatrales de mecánica escénica, luminotecnia y además de audio y electroacústica en general. La Torre de Tramoya fue uno de los espacios donde se realizó una gran transformación. Se construyó con una estructura de acero, independiente del resto de la edificación y con mayor altura que la original. Consiste en 4 grandes columnas con un sistema de cerchas de las cuales pende la gran parrilla. El aumento de sus dimensiones, la construcción de nuevas pasarelas técnicas, un escenario con áreas desmontables con plataforma elevadora y la incorporación de una nueva mecánica escénica permiten posicionar al Teatro Martí dentro del siglo XXI. Dentro del equipamiento tecnológico de lo que es el escenario como tal, se ha hecho maravilla, porque se ha montado un sistema de luces para luces con posibilidades para aproximadamente 140 circuitos de luces que conforman la última tecnología del mercado con una firma de alto desarrollo tecnológico. Tenemos una pizarra computarizada con 1000 canales, tenemos efectos especiales, luces cenitales, luces intermedias, tenemos posibilidades de salidas de piso y esto ha conformado toda la maravilla de la mecánica escénica que conforma el teatro, con un sistema actualmente muy desarrollado de la firma Clancy, que los especialistas explicarán después, donde tiene todas las posibilidades de un sistema de contrapesado y motorizado a la vez con las dos tecnologías. Por lo tanto, está equipado y preparado para hacer un teatro de diversos géneros, no siendo una instalación muy grande, sino es una instalación mediana. Por lo tanto, para nosotros requiere de una norma específica por su capacidad. Además, tiene mucho que ver en este sentido con todo lo que lleva no solamente la escena, sino las visuales, los elementos de almacenamiento del teatro y todos los elementos que conforman la necesidad teatral, como son la cantidad de varas o incluso elementos técnicos que requieren para este teatro que nunca los tuvo. En contraste con otros grandes teatros del mismo siglo, el Teatro Martí no cierra sus palcos con celosías o persianas, simplemente los separa con barandas de hierro que permiten una mayor socialización. Al mismo tiempo va a ser colocada una carpintería interior para todo lo que es el aislamiento acústico, porque estos teatros en el siglo XIX eran abiertos completamente, pero el nivel de ruido de la ciudad era diferente. También, bueno, serán colocadas las alfombras, fueron restaurados también todos los entrepisos de madera, las cerchas históricas de la cubierta también de madera, que fue un importante trabajo de restauración, toda la piedra de fachada. Toda la composición obedece armónicamente a los códigos neoclásicos que hicieron de este estilo el predilecto de casi un siglo. Su exterior deja expuesta la piedra con la junta rehundida en los muros y pilastras, contrastando con los dinteles de los vanos enlucidos, solución frecuente en fábricas importantes del siglo XIX. Se han hecho todos los jardines también, que es una de las características de este teatro, a diferencia del resto de teatros. Los vestíbulos de este teatro son muy pequeños y todos los entreactos se hacían en el área de jardines y el área de cafetería. Como elemento interior de acabado, delante de las puertas se colocaron cortinas de terciopelo, en combinación con la gama cromática concebida para la sala, de colores blanco, verde y dorado. Estos colores también están presentes en toda la decoración del lugar
en cuya restauración participaron maestros, egresados y alumnos de la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos. Entramos dándole un pequeño apoyo al arquitecto Botello en la realización del mural del techo, y de ahí poco a poco los muchachos se fueron familiarizando y fueron cogiendo un poquito más de trabajo en el teatro hasta casi abarcar toda la decoración del teatro. Es una obra no solo de restauración, sino de muchas funciones tecnológicas, muchos sistemas, desde los sistemas propios como objeto de obra hasta los sistemas teatrales como una obra típica en la que hacer un teatro completamente nuevo, eso es una experiencia nueva para todos. El mayor atractivo del Teatro Martí siempre fue la cantidad y amplitud de sus puertas y ventanas, que, unido a los jardines que lo rodean, producía efectos beneficiosos para la ventilación interior y el aislamiento de los ruidos. Por ello fue considerado como un teatro de verano. Al abrirse totalmente, sus cierres parecían virtuales. Las puertas, las 100 puertas míticas, son las mismas, en su color, en su estilo, en su forma, pero ahora están insonorizadas. En el interior del teatro, una tecnología discreta permite hacer puertas contra fuego, dotar a la escena de un sistema contra incendios moderno. El teatro tendrá aire acondicionado. Lamentablemente ya no veremos en los palcos a las mujeres, sino luciendo por casualidad un precioso abanico, o a los hombres sus pericones o sus pencas. Ya no veremos, no será posible, los sombreros de pajilla, ni tampoco aquellos elementos del vestuario cubano que eran común en los tiempos y que observamos en las películas. Ya no volverá. Y es que nada vuelve a ser igual. Así ocurre también con los monumentos y con las cosas. El tiempo también hace historia, ennoblece, patina, engrandece, a veces degrada o destruye, pero lo más importante es que ahora hemos avanzado contra el tiempo y hemos ganado la batalla al tiempo. En la medida en que se va concluyendo la obra, las voces de los propios trabajadores van como dándole vida al teatro. Ha comenzado la función, una función dilatada, si se quiere, en el tiempo, porque ha requerido distintos momentos en los cuales una parte de los actores resultan invisibles al público. Son los actores de la obra misma, y ellos le dan vida, reproducen y traen a escena a los grandes personajes de la historia. Por eso, a lo largo del programa, hemos entrevistado a algunos de los principales protagonistas del trabajo, arquitectos, arqueólogos, pintores, a todos los que han trabajado, carpinteros de Rivera, los que enfrentaron la ímproba tarea de la cercha del teatro, que son las originales y verídicas, pero que fue necesario traerlas al suelo. Mi impresión era como quien está en un astillero viendo la construcción de una nave fantástica. Efectivamente, el teatro es eso, una nave que nos lleva a través del tiempo a recuperar la memoria, a recuperar la vida, la música. Volver al palco escénico es recuperar los infinitos invitados, las personalidades de distintas épocas. Todo eso vive aquí. Y qué bonito es poder subir por vez primera a esta zona, reservada ya al mundo de los que van a trabajar, para desde aquí contemplar la obra del teatro como tal, cuando ya casi está concluida. Empiezan a esfumarse las sombras, empieza a despejarse el pasado, y esas imágenes de ruina que vienen continuamente a mi memoria desaparecen para siempre, y aparece lo otro, la maravilla, lo hermoso, lo que solo el trabajo puede lograr. Sin perder la esencia y el encanto de su época de oro, el Martí es ahora un teatro moderno que pretende estar a la altura de su exquisita y minuciosa restauración, con un programa cultural de lujo como el que se desarrollará en los meses venideros. Además, cerca del Coliseo de las 100 Puertas, otras obras también resurgen. En torno al teatro, numerosas obras manifiestan claramente ese espíritu y esa voluntad. Se levanta el Capitolio Nacional, símbolo de toda una historia del país, sede de nuestra Asamblea Nacional, con los hemiciclos para sus propias sesiones y las del Consejo de Estado. No lejos, el Gran Teatro, la Taza de Oro, también se restaura.
y otros notables edificios del área van recuperando su valor patrimonial. Mientras se rescatan esas edificaciones, en el Teatro Martí se trabaja por preservar lo logrado. Por las puertas del Martí, hoy entra y sale el buen arte, y es deseo de los cubanos que permanezca como ahora lo vemos, porque nuestros hijos y nietos también merecen disfrutar la magia depositada en esta reliquia viva de la cultura cubana.